Hola, buenas tardes, buenos días. No sé si en qué horario van a estar viéndome. Este es un encuentro asincrónico con el objetivo de seguir trabajando las temáticas que comenzamos en nuestras clases presenciales. En este caso, este primer encuentro, trabajamos sobre los aspectos referidos al objeto de análisis de la didáctica, tomando en consideración que la didáctica es una disciplina que forma parte de la pedagogía. Pero primero vamos a definir, digamos, un poco qué es la educación o cómo está hecha o qué es esto de la práctica educativa, de la formación de un otro. Entonces podremos arribar a que la didáctica es un recorte de la investigación de la disciplina pedagogía, que la tiene como objeto de estudio, ¿no? Eh, Básicamente, antes podíamos pensar que la didáctica tenía que ver con una secuencia metódica de actividades para lograr el aprendizaje. Nosotros sabemos claramente que los aprendizajes no son dependientes de un único factor y que por más intencionalidad de enseñanza que tengamos, el resultado final, es decir, lo que el estudiante va a lograr aprender, va a tener que ver con cómo lo atraviese ese conocimiento en términos de lo significativo para él, el grado de interés, atención, la capacidad o no que pueda desarrollar en términos de la focalización. En este sentido, digamos, nos podemos poner a pensar si el acto didáctico entonces podría incluir repeticiones, una jerarquía con un orden preestablecido que viene de cortes anteriores, o si tiene que ser fundamentalmente una innovación pensada en una corte en particular, estudiantes en particular. Y algunas de las cosas que nosotros desarrollamos en nuestra clase presencial es la necesidad de que esto sea realmente atendiendo a la diversidad de intereses de los estudiantes que están en la corte, ¿no? A medida que la educación se fue transformando en tecnología social, es decir, que aplicara la idea supuesta de la introducción de un concepto o de un marco teórico o de una norma, o lo que fuere, digamos, la sociedad lo requiere como producto, a una cantidad ilimitada de sujetos al mismo tiempo. Esta es la idea de la tecnología social, ¿no? Eh, pero bueno, desde que hay política, digamos, desde que hay polis, digamos, hay escuela, digamos, ¿no? Y no me refiero a la escuela como un espacio físico solamente, sino como skole, o sea, decir, un lugar de ocio, de recreación de los intereses intelectuales, ¿no? Si nos vamos a ir a lo griego, ¿no? La cuestión es que hoy tenemos que pensar en una perspectiva de la didáctica que se hace algunas preguntas básicas como cómo enseñar, quiénes pueden hacerlo, eh, cómo se forman los que lo hacen, digamos, ¿no? Y vamos a meternos con la idea de la didáctica desde la perspectiva política, porque por supuesto que cada gobierno a cargo de un Estado, digamos, también define de alguna manera cuáles son las competencias que los ciudadanos van a requerir para el mejoramiento de la sociedad en el momento en el que está transcurriendo el país, ¿no? O el área. Y este concepto tienen que pensarlo también como en una dimensión internacional, digamos, ¿no? Porque no solamente va a ser un país, una provincia, un área determinada, una región de un país, sino que también va a tener que ver con la traslacionalización de las experiencias de aprendizaje y que los cuerpos teóricos y de contenidos también se enmarcan, digamos, en, en un proyecto que transgrede, digamos, los límites geográficos de una nación, digamos, ¿no? Sobre todo a partir del fenómeno de la globalización y de la mundialización. La práctica de enseñanza, entonces, que es lo que estamos hablando de la didáctica, por supuesto, hay algo que no debería ocurrir. Y yo voy a decir esto ahora en estos poquitos minutos. Lo primero es que no puede ser deliberada, digamos. No puede ser por azar, no puede ser improvisación, no puede ser, digamos, porque yo tengo voluntad de enseñar, porque me gustó cuando me enseñaron, entonces ahora me dedico a enseñar. Es una práctica intencional.
es estructurada, tiene objetivos, tiene sobre todo la investigación del propio hecho educativo, es una de las pocas áreas, digamos, la educación que permite que el sujeto que trabaje con eso esté casi obligado a analizar su propia práctica. Tiene cierta asimetría de poder entre el sujeto que está cumpliendo el rol de estudiante y el que está cumpliendo el rol de enseñante, digamos. Y en ese sentido no solamente el sujeto que cumple el rol de enseñante, sino el propio contenido que este sujeto selecciona, muchas veces caprichosamente, eso ahí radica el poder, digamos, ¿no? En la distribución, el recorte, aquello que yo quiero o no quiero dejar pasar dentro del aula, ¿no? Y por supuesto entonces tiene una impronta muy potente en el desarrollo de una actividad ética, ¿no? Es decir, que nosotros no podemos pensar en ejecutar prácticas didácticas eh, de modo satisfactorio, digamos, sin ponerlo en una escala ética. Muy bien, entonces también va a cobrar sentido dentro de nuestra materia, digamos, aspectos vinculados a el currículum. Y en este sentido, brevemente, digamos, cuando pensamos en un currículum, pensamos no solo en un instrumento tangible, o sea, de papel y tinta o electrónico, sino que pensamos en un documento que expresa de alguna forma cómo vamos a llevar adelante esta práctica didáctica en el entorno pedagógico o en el entorno andragógico. Y entonces, ¿cómo están organizados estos contenidos, estos tiempos, estos plazos, eh, estos saberes, ¿no? ¿Cuáles son, cuáles no son? Y por supuesto que encima esto, que tiene por supuesto cierta segregación ideológica, que tiene un discurso, que tiene una narrativa política, una creencia, y donde aparece seguramente el poder hegemónico instituyente de esa lectura, de la elección de las palabras incluso, ¿no? Esto lo vamos a investigar nosotros dentro de cuáles son los paradigmas en torno a lo cual se desarrollan las prácticas didácticas, también los modelos y finalmente las estrategias directamente en el aula. Entonces pensamos que en esa intención investigativa que le vamos a dar a este espacio, digamos, vamos a poder pensar desde como si fuéramos agentes externos. Vamos a mirar al currículum también como un dispositivo normatizador y por supuesto a toda norma se le opone cierta intencionalidad, entre comillas, anárquica, digamos, que es cuando el docente hace un recorte sobre el currículum prescrito y se desarrolla un currículum nulo o un currículum oculto. Ya lo vamos a ver en categorías de Philip Jackson. La cuestión es que en términos de ciertas perspectivas filosóficas, tenemos que pensar que la educación, digamos, es una necesidad, digamos, ¿no? Perenne, es una necesidad que tiene que ver con formar tipos de personas, digamos, ciudadanos, ¿no? Con un ideal plasmado en una sociedad de cada época, ¿no? Competitiva de cada época. Es una función, y esa función la cumple el Estado. El Estado, por supuesto, aparece como protector de las garantías de lo que allí sucede en el hecho educativo, pero al mismo tiempo proveedor ineludible. Y esto lo vamos a ver también en casi todas nuestras normas, ¿no? De modo tal que también podemos pensar cómo es y qué lugar se le otorga a la educación en una región, en un país determinado por el grado de legislaciones que se ocupan del asunto, el grado de participación de la sociedad y quienes participan de la construcción de esas legislaciones y cuál es el nivel de presupuesto que apunta al desarrollo de ese fenómeno, ¿no? Si hay un dominio
de lo moral, digamos, y ya no tanto de lo ético, me refiero a esto que comienza en una especie de narrativa en lo social y se convierte en una normativa no escrita de lo que está bien y lo que está mal, también es la escuela un lugar donde se reproducen este tipo de prácticas. Muchas veces se podría dar situaciones en donde la escuela justamente o el entorno sea reproductor de situaciones o conductas o hábitos que no se correspondan con el hogar primario de la persona que asiste a la escuela. Y ese choque se va a ver como tensión, digamos, se va a ver en discusiones entre familias y escuela, entre el propio estudiante y sus propios padres, ¿no? Con quién te estás juntando últimamente. De modo tal que, en primer lugar, digamos, el objetivo de la educación, así como lo plantea Emil Durkheim, digamos, es el desarrollo de un sentimiento de dedicación, respeto por la sociedad y su sistema moral. Es decir, aparentemente la escuela viene como a representar lo que la sociedad realmente necesita, digamos, ¿no? Para formar un ser social, dotarlo de una vida moral que le permita adaptarse a esas circunstancias. En este sentido, uno podría o no estar de acuerdo, digamos, ¿no? Estoy planteando que Durkheim plantea esto, no necesariamente cuál es mi opinión al respecto, ¿no? Eh, También es importante pensar en que tiene cierta dialéctica, es decir, que de alguna manera quienes han atravesado por la educación, digamos, aparecen como sujetos escolarizados, con un hábito, con una gramática narrativa, diría Pierre Bourdieu, una gramática narrativa, algo que de alguna manera expresa su paso por el colegio, ¿no? Es decir, la idea de construcción de soluciones similares entre todos para problemas iguales, digamos, eh, postulados, digamos, que plantean la idea de igualdad, que después lo vamos a discutir esto, o sea, decir si es lo mismo integración que inclusión, eh, y la idea de ese también saber hacer dentro de la escuela como una cuestión prescriptiva, como una especie de cultura de clase de aquellos que pudieron participar del fenómeno educativo formal, de aquellos que no pudieron hacerlo, ¿no? Si en definitiva existe algún mecanismo de reproducción de la violencia simbólica, eh, la escuela es un ámbito absolutamente nutritivo, digamos, para cultivar esto. Es decir, que la desigualdad generada probablemente dentro de la propia escuela se vea absolutamente encantilada, digamos, ¿no? Es decir, porque yo voy a un colegio, me enfrento a una situación totalmente diferente a la que tengo en mi propio entorno familiar o en el barrio en el cual vivo, digamos, y estoy ahí confrontándome, estoy iluminando aquellas cuestiones que a mí me faltan, aquellas cuestiones que yo tengo y los demás no, y estas diferencias se pueden llegar a poner bajo la lupa en un espacio reducido. Si yo me mantengo endogámico dentro de mi propio barrio, probablemente no encuentre estas diferencias. Pero bueno, aparece ahí en la escuela algo de que me voy de mi lugar y ese otro no lugar, ese otro espacio que yo no construí, digamos, puede ser visto desde la perspectiva de la construcción de una violencia simbólica, no de una agresividad que sería un hecho natural para los sujetos, ¿no? Entonces hay una cultura de lo escolar, una cultura de lo social, hay un éxito también, una palabra muy fuerte, digamos, ¿no? Que la escuela de alguna manera reivindica, digamos, ¿no? El éxito. Algunos dicen, los estudiantes han sido exitosos, han progresado, o también dicen, el estudiante no alcanzó las expectativas de logro, o el estudiante fracasó. Y eso de alguna manera pone también un punto que, digamos, genera cierta hipótesis indispensable para ver si está bien utilizar esos términos, ¿no? Eh, los fines del sistema educativo, desde esa perspectiva, se establecen varas, digamos, ¿no? Por esto, tipo run or stop, o sea, esto está bien, esto está mal. Si yo cumplo con determinadas expectativas, estoy avanzando, y si no, estoy por detrás de eso. Y entonces estoy hablando del reconocimiento de la existencia de un capital, ¿no? De la incorporación de un dato, digamos, ese capital intelectual, cultural, del saber, digamos.
¿Lo sé o no lo sé? ¿Lo tengo incorporado o no? La escuela me lo permite objetivizar, o sea, me va a evaluar para ver si lo tengo o no lo tengo, digamos, ¿no? Y por supuesto que ese capital cultural es un capital simbólico, vuelvo a decir, que me permite hablar como un sujeto que está de alguna manera escolarizado, ¿no? De alguna manera lo que quería contarles entonces es que la didáctica se ocupa del sujeto, eh, pero desde una perspectiva de cómo enseñar, y por lo tanto, digamos, trata de tirar para abajo la ilusión de improvisación. La ilusión de improvisación es una cosa que plantea Philippe Treneu, que nosotros ya lo vimos un cachito, y esta idea, ¿no?, de que el docente piensa que puede hacer, digamos, dentro del aula, eh, puede construir diferentes rutinas dependiendo de lo que le parezca, pero en eso que cree ser inventor y creativo, eh, si uno lo mira a lo largo del tiempo, bueno, se va a encontrar con que hay un estilo, ¿no? Y que hay una ilusión de improvisación, que en realidad el hábito se resiste a la idea del cambio, la mejora, y por eso es tan importante tener encendidas las luces para hacer las correcciones a partir de que aparezcan algunos signos de que no se está haciendo de manera eficiente el proceso de enseñar, ¿no? Bueno, muy bien. Nosotros vamos a encontrar nuestra próxima clase para hablar un poco sobre los paradigmas didácticos, luego vamos a hablar sobre los modelos didácticos y después vamos a ir hacia las prácticas de enseñanza pensando en las estrategias de enseñanza. Más adelante van ustedes a tratar de escribir o pensar o diseñar, digamos, un plan de clase, pero vamos a ir paso a paso, así que nos vamos a encontrar en nuestra próxima clase seguramente asincrónica y después vamos a otra clase presencial. Les dejo un gran abrazo, nos estamos hablando, consultas a través de los medios que ya conocen y lean la versión escrita de la clase, la versión de imágenes de la clase y traten de hacer la ejercitación que yo les propongo, que es propedéutica, no tienen que entregármela, pero sí contribuye a un proceso de indagación. Gracias.